Dios les bendiga, mis hermanos, en este hermoso día. Que Dios siga derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y pues en esta tarde, mañana o noche, cuando usted esté escuchando este, la culminación de este estudio, pues yo quisiera, hermanos, que al finalizar todos, ¿verdad? Le diéramos gracias a Dios porque Él nos permite escuchar su bendita palabra, sea de una manera, sea de otra, a la hora que uno pueda, el Señor nos habla. Así que, hermanos, en este momento vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, pues sí, yo les sugeriría, ¿verdad? Como lo hizo nuestra hermana Yasmín, que todos hiciéramos una oración, hermanos. Yo lo hago quizás antes de empezar, antes de grabarlo, para pues ahorrarnos un poquito de tiempo. Pero sí está muy bien, hermanos, que lo hiciéramos. Pues en esta hora yo quisiera seguir con la parte escritural, ¿verdad? Que leímos, que es primer libro de Reyes, capítulo 22. El segundo punto que nosotros vamos a meditar se llama la verdad hablada. Recordemos que estamos hablando acerca de Micaías. Micaías, el profeta al cual Acab no quería, lo odiaba por completo porque él le decía la verdad. Él no le endulzaba el oído, sino que le hablaba lo que Dios le decía. En esta parte nosotros podemos ver que realmente Micaías tuvo dos visiones acerca de este rey. La primera la vimos la lección pasada, que fue acerca de el pueblo de Israel que estaba disperso como ovejas porque su rey o su señor había muerto. En esta otra visión nosotros podemos ver que Dios le muestra a Micaías, Dios le permite ver la forma en que iba a hacer caer a Acab. ¿Pero por qué? Por causa de su necedad y de su pecado. Realmente, hermanos, si ustedes se ponen a escudriñar y a leer estos versículos, estos capítulos, verdaderamente se van a dar cuenta hasta dónde está aún la descendencia de Acab fue mala. Fue mala, así como Jezabel y así como Acab. Desgraciadamente, hermanos, la herencia que nosotros como padres dejemos a nuestros hijos, pues realmente, hermanos, si no rompemos maldiciones, la van a seguir ellos. Y en este caso, pues así sucedió, ¿verdad? Con ellos, pero nosotros no estamos meditando en eso, sino que estamos hablando y enfocándonos acerca de lo que Micaías, Dios le reveló a él. La segunda visión, Dios le muestra cómo sus profetas iban a ser perturbados por un espíritu de mentira que Dios iba a permitir, hermanos. Así como recordemos cuando Saúl también estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo, pero que Dios lo había permitido. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque realmente el corazón tanto de Saúl como de Acab ya no eran agradables delante de Dios. Por eso es que Dios permitió esta clase de mentiras en sus profetas. ¿Por qué? Porque tenían que hacer caer a Acab. Y la palabra de Dios se tenía que cumplir. Simplemente era eso. Cuando Acab le dice a Micaías que le hable la verdad, él le revela o él le habla lo que Dios le había revelado en cuanto a los profetas que le mentían, que le profetizaban, pero le profetizaban mentiras. Cuando esto sucede,
aparte de que Acab no obedece, también provoca un enojo en Sedequías. Vamos a decirlo, que era el principal de estos 400 profetas, adoradores de Baal y aparentemente también adoradores de Jehová, pero solamente era en apariencia, hermanos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Un profeta de Dios no puede servir a Baal y puede servir a Jehová. No, por eso es que ellos estaban llenos de mentiras. ¿Por qué? Porque su propia vida, la propia vida que ellos llevaban, inducía a la mentira. Ustedes vean, en el caso de Micaías, él simplemente era temeroso de Dios. Por lo tanto, la verdad estaba en sus labios, pero la verdad que Acab no quería escuchar. Cuando Sedequías escucha que había un espíritu de mentira en todos los profetas, ¿qué fue lo que hizo? Se enojó también y lo golpeó. Lo golpeó en la mejilla y le dice: ahora dime por dónde se fue el espíritu de Jehová de mí. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo que la verdad provoca coraje. Cuando a veces, hermanos, la palabra del Señor nos habla, nos confronta nuestra propia vida, quizás muchas veces en los hermanos o en nosotros o en X personas, cuando se habla del pecado que hay, y si muchas veces estamos en esa condición, en lugar de que nosotros haya redarguir del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay? Coraje. Y eso fue lo que ocasionó tanto en Acab como en este hombre Sedequías. Ahora, las consecuencias de hablar la verdad, ¿qué fue lo que sucedió? En el caso de Micaías, ¿qué hizo Acab? Llévenselo. Llévenselo ahora sí que se lo llevó a otro, como a otro estado, vamos a decirlo de esa manera. Se lo llevó y le dijo: manténganlo a pan y agua. Eso era lo que él quería decir. Denle solamente pan y agua hasta que yo regrese. Y cuando Micaías sale de la presencia de Acab, ¿qué es lo que dice? Si tú regresas en paz, Jehová no ha hablado por mí. Entonces, aquí está todavía el último reto, se puede decir, que Micaías estaba haciendo al rey. El rey, todavía en su necedad, todavía en su incredulidad, que dijo: vámonos, vámonos a la guerra. Y se fue, desobedeciendo a la voz de Dios, desobedeciendo a lo que Dios le estaba diciendo. Todavía Dios le estaba dando esa oportunidad para que él no fuera a la guerra, para que no muriera. Pero ¿qué hizo Acab? Desobedeció, hizo su propio pensamiento, hizo su propio capricho y dijo: vámonos a la guerra. Ahora, y pues Micaías, hermano, se fue preso a la cárcel. Ahora, yo les quiero que ustedes se pongan a recordar quiénes más sufrieron cárcel por causa de la palabra. Ahí tenemos a Jeremías, tenemos a Juan el Bautista, aún el propio Jesús, cuánto sufrió por decir la verdad. Ahora, ¿qué nos esperamos nosotros, hermanos? Yo lo que quiero que podamos entender de esta palabra es que si usted, el Señor, le revela algo para alguien, usted pídale confirmación, pero aparte de eso, háblelo, hermano. Dígale. ¿Por qué? Porque usted está siendo usado por Dios para que ese hermano o esa hermana no sufra las consecuencias de, de que no se le diga la verdad. Todo esto, hermanos, es una enseñanza tan grande para nosotros que debemos de entenderlo. Si a nosotros nos dicen nuestra verdad, no tenemos por qué molestarnos. O si nosotros decimos la verdad a alguien, lo tenemos que hacer con todo el temor de Dios, con respeto, con humildad, no con ahora sí que altaneros y decir: ay, tú estás en esta condición
condición. No, hermanos. A pesar de que Micaías estaba siendo humillado tanto por Sedequías y por Acab, simplemente él lo hacía con humildad. Y a pesar de que él sabía lo que iba a suceder con Acab, él siempre se mantuvo humilde, hermanos. De verdad, ustedes véanlo, léanlo cuantas veces quieran y aprendan de que todo profeta de Dios debe de tener en su vida la humildad para dar los mensajes al pueblo, a X hermano, a X líder. Todo esto se hace en el temor de Dios. Ahora bien, como el último capítulo, el último número que podemos ver de de esta lección se llama confirmando la verdad. ¿Cuál es esa confirmación, hermanos? Pues que se cumplió lo que Micaías dijo. En esta lección solamente nosotros veremos cuando Acab muere. Pero aún así, hermanos, a pesar de que Josafat era su consuegro y de que sí tenía sentimientos nobles hacia este rey Acab, él no los tenía. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando él se dispone a irse a la guerra, ¿qué le dice? Tú vete con tus vestidos reales y yo me voy a disfrazar. Fíjense, todavía en ese momento, ¿qué ha de haber dicho acá? Pues que lo maten a él, porque él va a ir como rey y yo voy a salir vivo de esta guerra. Él quizás en su pensamiento eso fue lo que dijo, pero dése cuenta, hermanos, que Dios, a pesar de que Josafat se había hecho alianza con este rey malvado, aún así Dios tuvo misericordia de Josafat. Ellos prepararon su gente, se fueron a la guerra y así, tal como dio la orden a Acab, así se hizo. Josafat se fue con sus ropas reales y Acab se fue disfrazado pues de cualquier militar. Se fueron pero fíjense que algo había pasado también con el rey de Asiria. Él les dijo a sus principales capitanes: no quiero que se vayan a pelear en contra de grande o de chico, simplemente váyase en contra del rey de Israel y mátenlo. Esa era la orden que tenían los oficiales. Y cuando ellos se van a la guerra, era lógico que el que estaba vestido como rey era Josafat. ¿Y qué ha de haber pensado acá? Pues allá que lo maten y yo me regreso vivo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Yo quisiera, hermanos, que ustedes leyeran cuando tengan tiempo, que ahorita tenemos mucho tiempo, que lean segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Allí es una cita paralela, pero hay algo que no dice Reyes, pero que sí lo dice Crónicas. Y que es que cuando llegaron los oficiales para matar a Josafat pensando que era Acab, dice que el rey clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de mano de esos oficiales. Fíjense, todavía en medio de la angustia, él clamó a Dios, aún a pesar de la desobediencia que él también había hecho. Porque imagínense, Josafat había escuchado lo que Micaías dijo, pero no fue la persona de haber persuadido a Acab para no ir, sino que ahí va obedeciendo a las palabras de Acab. Pero aún así, en su desobediencia, Dios lo ayudó, hermanos. Dice que cuando él clamó a Dios, dice que Dios puso temor en aquellos oficiales y cuando lo vieron, tuvieron miedo y dijeron: este no es Acab, y lo dejaron vivo. Pero para entonces, otro guerrero u otro oficial dice que echó un arco a la aventura, la cual hirió a Acab.
Y cuando Acab estaba herido, le dijo a su cochero, regresa. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya no pudo regresar. ¿Por qué? Porque la guerra estaba en su punto. Ya no pudo salir el carro de Acab y murió. Cuando él se estuvo desangrando, el carro se quedó lleno de sangre y pues hasta en la tarde que terminó la guerra fue que lo pudieron llevar, lo llevaron nuevamente a Samaria y se cumple otra profecía, pero no fue dada por Micaías, sino por Elías, cuando le dijo que así como había matado a Nabot, que también su sangre iba a ser derramada en ese mismo estanque y que los perros iban a lamer su sangre. Y así fue, hermanos. Cuando el carro de acá fue llevado, que lo pudieron sacar de la guerra, lo llevaron a ese estanque a lavarlo y los perros lamieron su sangre, pero él ya estaba muerto. Así que, hermanos, la palabra que Micaías le dijo fue la verdad. Y yo, hermanos, en esta hora, yo sí les quiero hacer mucho hincapié en esto, que si alguien, sea el pastor, sea un líder, sea nuestro líder de lo que sea, si tiene una palabra de Dios hacia nuestra vida, que estemos haciendo algo mal y que Dios lo sabe, no se moleste, hermano, sino que al contrario, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Si Dios nos está dando esa oportunidad, es porque Dios nos está amando y porque Él quiere que nos volvamos a Dios. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que busquemos nuevamente su rostro como lo hacíamos. A lo mejor ya no oramos como teníamos que orar. A lo mejor ya no consultamos a Dios para algunas decisiones en nuestra vida. A lo mejor hemos dejado de interceder por la iglesia, por nuestros hijos, por la gente que se está perdiendo. Solamente Dios sabe de qué manera le estamos fallando. Pero si Dios trae palabra a algún profeta de Dios y nos hablan, hermano, simplemente lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Aceptarlo y obedecer y no ser como Acab, que él hizo su propio capricho y se fue. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dejar al pueblo sin rey, pero sobre todo desobedecer la palabra de nuestro Dios. Esto, hermanos, para nosotros debe de ser un ejemplo que nosotros debemos de llevar a cabo. Y como se los digo, hermanos, si a usted el Señor le da una palabra para quien sea, hermanos, no tenga miedo de darla. Póngase a orar, póngase a ayunar y sobre todo, como yo se lo digo, con el temor de Dios, de esa palabra, con humildad. Dice la palabra del Señor en Gálatas, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos estamos expuestos a pecar, pero quizás en algunos Dios nos permite a lo mejor sentir más amor y compasión por aquellas personas que están sufriendo más. Entonces, hermanos, yo creo que esta palabra ha sido una palabra de mucha bendición, pero que sobre todo que la pongamos por obra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga ministrando, hermanos, que Dios siga ayudando a cada persona. Y yo bendigo al Dios de Israel porque Él está con nosotros y a pesar de las situaciones que estamos viviendo, hermanos, estamos bien. El Señor nos permita seguir estando bien y como dijo nuestra hermana Yasmín, si alguien tiene algún testimonio que dar, compártalo, hermanos, porque para eso es este medio, para poder compartirnos y los testimonios son para fortalecer nuestra fe.
El Señor nos siga ayudando, ministrándose y que el Señor se siga manifestando en cada vida y en cada corazón. El Señor esté con nosotros y no dude, hermano, de que el Señor está con usted en la tribulación que esté atravesando. Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor haga viva su palabra en cada uno de nosotros. Amén.